Muy bien, muchachos. Iniciamos ahora el tema de sonido o ondas sonoras. Recordando pues que el sonido es un tipo de onda clasificada como onda mecánica, ya que requiere un medio material para su propagación. El sonido generalmente se propaga a través del aire, y el aire pues es un tipo de materia que tiene su densidad, es un medio elástico, así que el sonido es un tipo de onda mecánica. Y de acuerdo a la forma en cómo vibra, pues también se considera una onda longitudinal, ya que la vibración es en la misma dirección en que se propaga. Entonces una onda sonora pues es una onda esférica, ¿no? Que se propaga, se propagan con un radio de cobertura, pues que medido desde la fuente que está emitiendo la onda. Entonces ahí tenemos este tipo de onda. Entonces es mecánica por su medio de propagación y es longitudinal de acuerdo a la forma en cómo vibra. Pero pues, aquí tenemos alguna definición. ¿Qué es el sonido? Pues el sonido es un fenómeno físico que consiste en una onda vibratoria que se transmite a través de un medio. Nuestro oído recoge la onda y la transforma en impulsos nerviosos que el cerebro reconoce o ubica como sonido, ¿no? Entonces es una interpretación que el mismo cerebro hace de la energía que está recibiendo a través del oído, ¿no? Entonces ya una vez ya con los órganos internos, pues ahí se genera pues esa es la sensación de sonido. Esta definición pues es muy similar a la anterior. Dice así: sensación percibida por el oído humano debido a las diferencias de presión producidas por la vibración de un cuerpo y que se transmite en un medio elástico como el aire, pues. Entonces el sonido puede transmitirse con cualquier medio elástico. Bien, definición de ruido. Quise agregar esta definición de ruido. Pues es un sonido no deseado, ¿verdad? Es una combinación de sonidos no coordinados que producen una sensación desagradable. Entonces lo podemos definir como ruido. Cualquier sonido que interfiera o impida la actividad humana pues es ruido, ¿no? Bien, entonces las ondas sonoras pues tienen sus propias características. Tenemos la altura, intensidad, duración y timbre. Entonces la altura, pues la altura o tono, digamos, pues depende de la frecuencia con la que está siendo emitido el sonido. Entonces a mayor frecuencia tenemos un sonido agudo y a menor frecuencia tenemos un sonido grave, ¿no? Recordando pues que frecuencia pues se mide en hertz, que no es otra cosa más que un hertz es una vibración o una onda por segundo. Entonces, cuando tenemos una frecuencia alta, lo que tenemos es una acumulación de ondas. Es una acumulación de ondas, entonces tenemos una frecuencia alta. Cuando tenemos pocas ondas, digamos, como en el inciso C, pues aquí tenemos que la frecuencia es baja. Entonces la primera gráfica representaría un sonido agudo por una mayor frecuencia, y el inciso C pues un sonido grave, ¿verdad? Por la baja frecuencia, o sea, poca acumulación de ondas. Y en la gráfica B pues es un punto intermedio, ¿no? Entonces el sonido del B, digamos, tiene una menor, menor altura, se dice así, que el A, pero una mayor que el C, ¿no? La intensidad sería la otra característica, depende de la amplitud, ¿no? De la amplitud de la onda. Recordando que amplitud pues es la distancia más alejada de la línea de equilibrio. ¿Cómo se mide esto? Pues se mide el eje, digamos, el eje del tren de ondas, que es la línea de equilibrio, hacia una cresta o hacia un valle, ¿no? Serían los puntos más alejados de la onda. Entonces aquí de estas tres gráficas tenemos que la de mayor amplitud pues es la gráfica C, ¿verdad? Ahí se nota pues que es la de mayor amplitud. Entonces aquí el sonido es fuerte o más fuerte cuando tenemos una mayor amplitud. Así que la gráfica C está representando un sonido fuerte y la gráfica A pues un sonido suave, ¿no? Y igual la gráfica B pues es un intermedio. La siguiente característica es la duración o qué tan prolongado es un sonido, y esto depende de la longitud de la onda, ¿no? De las tres gráficas vemos que
La C pues tiene mayor longitud de onda, recordando que longitud de onda pues es la distancia que hay entre dos puntos en fase. En este caso una manera rápida y fácil de medir la longitud de onda pues es la distancia entre dos crestas, ¿verdad? O entre dos valles, o entre cualquier par de puntos en fase, ¿no? Si nosotros tenemos este punto, el siguiente punto en fase sería este de acá, ¿verdad? Considerando que la onda va viajando de esta manera, de izquierda a derecha, cuando la partícula este punto, digamos, tenemos un movimiento hacia abajo. El siguiente punto en fase sería este de acá alternado, ¿verdad? Porque el siguiente nodo, pues el movimiento es hacia arriba, así que tendría que ser hacia abajo también. Así que este par de puntos en fase también nos sirve para medir la longitud de onda. Pero pues de la manera más rápida pues sería entre dos crestas o dos valles, ¿no? Entonces decimos que el sonido pues es prolongado o largo cuando tenemos una mayor longitud, es que sería la gráfica C, y sonido corto pues cuando es una menor longitud, como es la gráfica A. La siguiente característica se refiere al timbre. ¿Qué es el timbre? Depende de la forma, depende pues de la fuente que está emitiendo el sonido, ¿no? El sonido que produce, digamos, la fuente, pues es una combinación de vibraciones que da como resultado un sonido característico. Por ejemplo, aquí tenemos un diapasón, tenemos una flauta, tenemos la voz de una persona, tenemos un violín, y cualquier instrumento genera al final un sonido característico. Entonces cuando escuchamos los sonidos podemos identificarlos por su timbre. Decimos, mira, ese es un sonido de violín, sonido de guitarra, de flauta, de trompeta, saxofón, etcétera. Igual entre las personas, pues cada persona tiene un timbre característico, ¿no? Cuando escuchamos que alguien se acerca porque está hablando, digamos, decimos, pues mira, ahí viene Juanito, ahí viene Raúl, ahí viene Juan, ahí viene Sofía, ahí viene María, porque por el timbre de voz, ¿no? Entonces, los cantantes, los que se dedican a modular la voz, pues juegan, digamos, con la resonancia, juegan con el aire, digamos, en las fosas nasales, en la garganta, o sea, y modulan la voz. Entonces pueden cambiar el timbre, ¿no? De acuerdo a qué tan hábiles sean para hacer eso, ¿no? Entonces serían pues las características de las ondas sonoras o de los sonidos. Vuelvo a repetir, altura o tono depende de la frecuencia, intensidad depende de la amplitud. Aquí también está involucrada la potencia con la que se es transmitido un sonido. La duración o lo prolongado que es un sonido, pues depende de la longitud de onda, y el timbre depende de la fuente que lo está emitiendo, ¿no? Bien, entonces aquí me quiero referir al campo auditivo humano, es decir, el rango de frecuencias que el ser humano puede percibir. Y esto está entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Es el rango de frecuencias de sonido que el ser humano puede percibir tranquilamente. Sin embargo, frecuencias menores a los 20 Hz se les llama pues infrasonidos. Hay animales que sí las pueden percibir, como los elefantes y el topo, por mencionar algún ejemplo. Y frecuencias mayores a los 20.000 Hz que el ser humano no puede percibir tampoco. Sí hay algunos animales como los gatos y los perros que son capaces de percibir esos sonidos. Y hay sonidos entre los 40.000 y los 160.000 Hz, se le llama ultrasonidos. También hay algunos animales como los murciélagos y los delfines que pueden percibir estos sonidos. De hecho se dice que el murciélago pues es ciego, ¿verdad? Que el murciélago se guía, digamos, emitiendo unos sonidos que al rebotar, digamos, con los objetos, los percibe y sabe a qué distancia se encuentran los objetos y puede volar tranquilamente en la noche. Bien, entonces, siguiendo con otra característica, la velocidad del sonido en el aire. Para calcular la velocidad del sonido en el aire, pues tenemos esta fórmula, facilita, es
donde B sub 0, pues el B sub 0 de la fórmula se refiere a la velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 0 grados centígrados y se le agrega o se le resta 0.6 metros por segundo por cada grado centígrado. Si la temperatura aumenta, pues esto sería una suma, ¿verdad? Si es una temperatura en descenso, o sea que disminuye, pues le estaríamos restando 0.6 por cada grado centígrado. Entonces, donde T pues es la temperatura en grados centígrados. Sería multiplicar 0.6 por la temperatura en grados centígrados y pues ya nos quedarían metros por segundo, ¿verdad? Pero B sub 0 es 331, es decir, la velocidad del sonido en el aire viaja a 331 metros por segundo cuando la temperatura es 0 grados centígrados. Y de ahí pues le sumamos 0.6 por cada grado. V pues es la velocidad del sonido en el aire, o sea, la velocidad del sonido en el aire a cualquier temperatura, ¿no? Bien, entonces esta formulita, sustituyendo la velocidad del sonido en el aire a 0 grados centígrados, pues nos queda de esta manera. 331 más 0.6 por cada grado, si está aumentando la temperatura, o más 0.6 por cada grado si está disminuyendo la temperatura. Entonces ahí quedaría esta formulita que vamos a aplicar después. Bien, ¿qué es el número Mach? El número Mach o número Mach es una medida de velocidad relativa que se define como el cociente entre la velocidad de un objeto y la velocidad del sonido en un medio en el que se mueve dicho objeto, ¿no? Dicha relación puede expresarse según la ecuación que aparece acá, que no es otra cosa más que un cociente de velocidad del objeto entre la velocidad del sonido. Bueno, dice que es un número adimensional típicamente usado para describir las velocidades de los aviones. Bueno, ¿qué es eso de adimensional? Adimensional, bueno, si estamos dividiendo velocidades, obviamente las unidades se eliminan, queda sin unidades el resultado. En otras palabras representa la proporción que guarda, digamos, la velocidad del objeto con respecto a la velocidad del sonido. Aquí en los aviones, pues esa relación está entre la velocidad del avión y la velocidad del sonido en el aire, ¿no? Así que un Mach 1 pues, se representaría la misma velocidad del sonido, es decir, que el avión va exactamente a la velocidad del sonido. De tal manera que esta división pues nos da igual a 1, ¿no? Si las dos velocidades valen exactamente lo mismo, pues nos da igual a 1. Si el número Mach es 2, ¿qué significaría? Que la velocidad del avión es el doble de la velocidad del sonido. 3, ¿qué significaría? Pues que es el triple, ¿verdad? Si fuera 0.5, pues significaría que la velocidad del objeto es la mitad de la velocidad del sonido. Aquí pues ya tenemos la misma fórmula, pero un poquito más claro, ¿no? Entonces M pues representa el número Mach. B sub A representa la velocidad del avión, ¿verdad? Velocidad del avión entre la velocidad del sonido. Entonces V es la velocidad del sonido. También las vamos a aplicar enseguida estas formulitas. Bien, el siguiente sería la intensidad del sonido. ¿A qué se refiere la intensidad del sonido? Tiene que ver con la energía con la que está siendo emitida la onda sonora. Entonces, esto es la relación que hay entre la potencia con la que se está emitiendo el sonido por cada unidad de área. Es la forma en que podemos medir la intensidad del sonido. Tiene que ver con la energía de que se está emitiendo la onda. Entonces, donde I pues representa la intensidad de la onda sonora. ¿Y en qué nos va a quedar? Pues si potencia ¿en qué se mide? Pues se mide en watts, ¿va? Y sobre área en metros cuadrados. Se puede medir en watts sobre metro cuadrado, ¿no? Donde la potencia está en watts o vatios, ¿no? También se le llama así vatios. Entonces está en watts y el área en metros cuadrados. Muy bien. El rango de intensidades, ¿a qué se refiere? Pues se refiere al sonido, a los dos límites, digamos, de intensidades que el ser humano puede percibir sin tener problemas, ¿no? de dolor o de que no pueda oír. Entonces, este umbral este rango de intensidades, pues el límite inferior se le llama el umbral auditivo, que es el mínimo estándar de intensidad para sonido audible. Su valor es 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Y el otro límite, la máxima intensidad que puede soportar el ser humano sin registrar dolor, se le llama pues el umbral del dolor, ¿no? Entonces es 1 watt por metro cuadrado. Aquí está.
Si es sobre centímetro cuadrado es a la menos 16, si es sobre metro cuadrado es a la menos 12. Ese es el punto de comparación o punto de referencia con los que se comparan cualquier sonido, ¿no? Y se encuentra, y tenemos aquí que al dividir las intensidades, pues obviamente queda sin unidades, pero a esa sola comparación se le llama Bell, ¿no? Si nosotros queremos el nivel de intensidad de cualquier sonido en Beles, pues sería esta la formulita. Eh, Sin embargo, pues el Bell sigue siendo una unidad muy grande y se acuñó el decibel, que son décimas de Bell. Bueno, ahorita ya resolviendo los problemas nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil. Bueno, pero aquí tenemos un logaritmo de base 10. Si ustedes revisan en su calculadora, esta, este símbolo, log, se refiere a logaritmos de base 10. ¿Por qué se utilizan los logaritmos? Pues porque como es muy grande, digamos, toda la gama de sonidos que hay es demasiado grande, entonces se utiliza el logaritmo, para hacer más compacto, digamos, la unidad de medida. Entonces lo que vamos a conseguir con estas formulitas es un nivel de comparación. Se llama nivel de intensidad del sonido y se compara con el umbral de audición. Bueno, les decía, ¿qué es un decibel o decibelio? Pues equivale a la décima parte de un bel, una unidad de referencia para medir la potencia de una señal o intensidad de un sonido. El nombre Bell viene del físico norteamericano Alexander Graham Bell, ¿no? Pues aquí el periodo en que vivió, ¿no? Desde 1847 y pues murió en 1922. Bueno, el decibel es una unidad relativa de una señal tal como la potencia, voltaje, etcétera. Son señales, son unidades relativas. Los logaritmos son muy usados debido a que la señal en decibeles puede ser fácilmente sumada o restada, y también por la razón de que el oído humano responde naturalmente a niveles de señal en una forma aproximadamente logarítmica. Esto se refiere a que la gama de intensidades es demasiado amplia, ¿no? Por eso se utiliza esto para resumir la medida, para que sea más práctico de medirlos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Dice, calcule el nivel de intensidad de un sonido cuya intensidad es de 1 por 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va aquí arriba? Pues el sonido al cual le vamos a obtener su nivel de intensidad, ¿no? ¿Cuánto vale? 1 por 10 a la menos 4. Entonces vamos a dividirlo entre el nivel de referencia, que es el umbral de audición, que es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Aquí se van las unidades y nos queda 10 por el logaritmo de base 10 de 10 a la 8, ¿no? O sea, al dividir esto nos queda 10 a la 8. Esto nos da igual a 8 y multiplicado por 10 son 80 decibeles. Bueno, entonces, pero pues recordando que es un logaritmo, podemos entenderlo fácilmente, ¿no? ¿Qué viene siendo el logaritmo? Pues viene siendo el exponente al cual se debe de elevar la base para que nos dé la cantidad a la cual estamos sacando el logaritmo, ¿no? Si dices logaritmo de base 10 de 10 a la 8, pues es igual a 8. ¿Por qué? Porque 8 representa el exponente al cual se tiene que elevar el 10, que el 10 es la base de este logaritmo. Bueno, vamos a seguir resolviendo problemas de esto para que nos quede todavía más claro. Ahorita nada más es para que tengan una idea general de cómo se hace, ¿no? Obviamente eso, el logaritmo, pues la calculadora lo podemos obtener directamente, pero eso no es otra cosa más que tomar el 10, que es la base, y elevarlo al exponente que nos está dando aquí. Bueno, aquí es 10 por 8, pues nos da 80 decibeles. Ya es un número práctico cortito y se puede clasificar todos los sonidos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el umbral de audición. Ya calculando los sonidos, dependiendo de las intensidades en las que se presenta, tenemos que el umbral de audición empieza de 0 decibeles, que corresponde pues a 1 por 10 a la menos 16 watts sobre centímetro cuadrado,
o 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Ese es el umbral de audición. Con respecto a ese nivel a esa intensidad, se calculan los niveles de cualquier sonido. Entonces, el umbral del dolor está en 120 decibeles. Enseguida lo vamos a hacer también. Vamos a calcular estos niveles de intensidad con la formulita. Pero aquí se manejan algunos sonidos, como un alfiler que cae al suelo, digamos, anda por ahí en 30 decibeles. Susurro suave, una conversación, cortar el césped, anda por ahí en esos niveles. Bueno, aquí dice ya cuando estamos cortando el césped, dice, la exposición diaria provoca una pérdida leve auditiva. Se recomienda el uso de protectores auditivos. Ya de los 80 decibeles en adelante, pues ya se requiere protección para los oídos, ¿verdad? Para no generar daños en nuestros órganos internos del oído. Entonces, igual aquí ya cuando nos vamos acercando al umbral del dolor, que son los 120 decibeles, pues con mayor razón se requiere el uso de protectores para los oídos. Bien, fíjense viendo cómo anda el despeje de un avión a reacción. Anda muy por encima de los 120, ¿no?